Con el gusto de saludarles, estamos en este corto informativo de SMC Noticias México Internacional, línea en alta tensión de Estéreo Milet Radio 98.9 de frecuencia modulada en la Ciudad de México, nuestras emisoras en la República Mexicana y en Estados Unidos, bajo la dirección, producción y conducción del licenciado Miguel Bárcena, y el espacio permanente del acontecer de la entidad oaxaqueña en nuestro servicio informativo lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Y bien, hoy les comento lo siguiente, porque le voy a dejar los videos pertinentes de lo que voy a comentar. Y es una opinión personal. Esta mañana, en la capital del estado de Oaxaca, pues dio una conferencia de prensa la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la maestra Elizabeth Lara Rodríguez. Fue una conferencia reveladora de muchas cosas, de muchos datos, eh, pues de muchos datos, valga la redundancia, en el caso de la ejecución del periodista Francisco Alejandro Leiva Aguilar. Prácticamente me atrevo a decir que echó por tierra varias de las declaraciones hechas por el gobierno del estado en la cual decía de que el periodista, mi compañero, amigo y hermano, colaborador de este medio de comunicación, no había solicitado protección en el ámbito estatal y en el ámbito federal. Pero, oh sorpresa, la maestra Elizabeth, con pruebas documentales certificadas, mostró que en 5 ocasiones solicitó se le brindara protección a Alejandro Leiva y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca simple y sencillamente no hizo caso. ¿Sí? La misma situación con el gobierno federal a través del mecanismo de protección a periodistas, que se solicitó en 3 ocasiones y tampoco hizo caso. Pero lo más raro, por ponerle una palabra, es lo siguiente, de que la denuncia que había puesto Francisco en la Fiscalía General de la República, pues bueno, en su momento no procedió porque no era de su competencia y la mandó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Cuando se entera la Defensoría de los Derechos Humanos, porque estaba en contacto, de que no había procedido y la habían mandado a la Fiscalía General del Estado, pues solicita una copia de dicho expediente, de dicha carpeta de investigación, lo solicita la Fiscalía. ¿Y qué cree? Resulta que la Fiscalía le dice que no tiene ninguna carpeta de investigación sobre ese tema. No había nada, ni arriba, ni abajo, ni a los lados de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Pero entonces la Defensoría le emite una copia o lo que le envía a la Fiscalía General de la República, en la cual le dice que esa carpeta de investigación, pues la había mandado a la Fiscalía. Entonces es cuando ya responde la Fiscalía y dice, perdón, sí, ya la encontramos, sí, aquí la tenemos, pero se mandó al área correspondiente, ¿no? Y hasta allí. Cierro con esto para dejarle los videos. No le dejo toda la conferencia, sino lo más importante, porque analícela usted, véala, y qué lamentable que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca haya hecho caso omiso de la petición de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para brindarle protección a Francisco Alejandro Leiva Aguilar. Qué lamentable. Y también, más lamentable, que el mecanismo de protección federal pues haya hecho lo mismo. Regularmente
los periodistas, quienes nos dedicamos a cuestiones de investigación, de andar en las calles, de trabajar, de no estar atrás de un escritorio nada más o atrás de un micrófono, sí, pues bueno, siempre andamos sobre de esa cuestión del peligro. Y ya ha habido casos en que lamentablemente, pues bueno, el mecanismo simple y sencillamente, según las investigaciones que hace, pues dice, no, hombre, no es tan necesario que los protejamos, ¿no? Y listo. Pero por lo menos hay respuesta. En este caso, no hubo ninguna respuesta. Y es un grave caso de omisión de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ante esta situación y ante esta ejecución, este crimen de Francisco Alejandro Leiva Aguilar. La justicia, como yo lo he dicho en más de 5 ocasiones, si en esto así actuó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, imagínense que si hubiera quedado la investigación en sus manos de quién es el autor material, pero sobre todo de quién es la autora material, perdón, quién es la autora intelectual, el autor intelectual, las o los autores intelectuales. Afortunadamente, entró la Fiscalía General de la República y bueno, le damos el voto de confianza, ¿sí? En la cual nos presente, como su servidor lo ha dicho, no nos interesan las manos ejecutoras, sean uno o son 100, ¿sí? En este caso, ahí está el video, es uno, el que disparó, bueno, no interesa tanto, interesa la autoría intelectual. ¿Quién dio la orden? Pero ¿quién dio la orden principal? Porque en estos casos a veces hay la orden principal hacia la orden de quien maneja a los ejecutores. He ahí. Entonces, ¿cómo va a recuperar confianza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca de que, pues en un momento dado, como periodistas, busquemos que nos brinden protección o nos brinden justicia, si ante 5 peticiones que hace una Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, simple y sencillamente, como decimos coloquialmente en México, les valió una y dos, y se lo pasaron por el arco del triunfo. Les dejo los videos de la maestra Elizabeth Lara Rodríguez en que profesionalmente y aparte valientemente dice las cosas como son. Pésele a quien le pese, le duela a quien le duela y le raspe a quien le raspe. Es evidente que esta defensoría no fue omisa. En diversas ocasiones, como lo dije hace rato, actuamos de oficio, sin que el señor Leiva nos los pidiéramos. Éramos los más interesados en acompañarlos y que el Estado los protegiera. Ha quedado evidenciado que no solamente pedimos una vez, ni 2 veces, fueron 5 veces los momentos que pedimos a la Fiscalía del Estado que se emitieran medidas de protección, a pesar de que a la fecha no tenemos queja, actuamos de oficio. Y pedimos en 3 ocasiones, porque se han presentado los acuses que recibió el mecanismo federal en 3 ocasiones. Toda la trazabilidad documental se encuentra debidamente certificada en nuestro expediente. Y esta está sujeta al escrutinio por si alguna autoridad la requiere o nos convoca. El caso Alejandro Leiva no es únicamente la historia de un periodista, es una prueba para nuestras instituciones, es una oportunidad para demostrar si el Estado mexicano es capaz de proteger a quienes ejercen la libertad de expresión. El señor expresó, textualmente lo quiero leer, y aquí está parte de su declaración, que era su deseo no contar con medidas cautelares de protección.
en un primer momento, el 14 de julio, dijo, no es mi deseo. Lo dijo textualmente. Por último, es oportuno indicar a esta Defensoría que no deseo medidas cautelares o de protección, ya que no quiero ser vigilado por el temor y miedo de que se filtre esta información de mis ubicaciones, dejando mis derechos a salvo para solicitar estas medidas cautelares más adelante por si llegaran a requerirse. Este fue el primer acercamiento que el periodista tuvo con esta Defensoría y comentó esta parte. El 14 de julio de 2025, el periodista decide presentar su denuncia ante la Fiscalía General de la República, 2 días después que tuvo contacto con nosotros. Él decidió por alguna razón, presentarla ante la Fiscalía General de la República. ¿Cómo lo sabemos? Porque el 7 de agosto de 2025, el señor Leiva, vía WhatsApp, al teléfono oficial de esta institución, envía el acuse de recibo de la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República. Lo hace del conocimiento de esta institución. Simultáneamente, la Defensoría de los Derechos Humanos, el 15 de agosto, solicitó a la Fiscalía General del Estado su colaboración para la emisión de medidas de protección en favor del periodista Alejandro Leiva. Fue la primer solicitud, el 15 de agosto, que esa institución le hace a la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, el 9 de septiembre del 2025, sabedores de que la carpeta de investigación la tenía la FGR, el 9 de septiembre, la Defensoría solicita a la FGR el estatus y los datos de la carpeta de investigación. Y en ese marco de colaboración, porque estamos hablando de una autoridad de carácter federal, la FGR, en ese marco se le dice a la Fiscalía General de la República que se emitan medidas de protección también en favor del periodista. Ante la falta de respuesta de la FGR, volvimos a reiterar el 8 de octubre de 2025, nos diera su respuesta a dicha solicitud. Y queríamos conocer el estatus de la carpeta de investigación el 9 de octubre. Y reiteramos nuestra solicitud. El 17 de octubre de 2025, en respuesta a las solicitudes de información de la DHPO, la Fiscalía General de la República, notifica el 28 de julio que declinó competencia a la Fiscalía General del Estado. Por lo que el 5 de septiembre remitió la carpeta de investigación a la Fiscalía General del Estado. 5 de septiembre, pero el acuerdo de declinación de competencia fue el 28 de julio por parte de la FGR. En ese momento, el día 24 de octubre, nosotros solicitamos, una vez canalizada la carpeta a la Fiscalía General del Estado, por segunda ocasión, el 24 de octubre, solicitamos a la Fiscalía, sabedores que la FGR había declinado competencia y que lo tenía ya la Fiscalía del Estado a partir del 5 de septiembre, y le pedimos a la Fiscalía del Estado el número de carpeta de investigación, el estado que guardaba la carpeta, el delito que se investigaba, las personas contra las que se sigue la investigación y las órdenes de protección y en qué consistían dichas órdenes. Y en caso de no haberse emitido una orden de protección, se nos dijera el motivo y el fundamento legal por el cual no se había emitido una orden de protección. Estamos hablando del 24 de octubre de 2025. La Fiscalía, el 8 de noviembre de 2025,
nos contesta no tener ningún registro de la carpeta de investigación llevada a cabo o remitida por la FGR. Ante ello, el 20 de noviembre de 2025, nuevamente, por tercera ocasión, le pedimos medidas de protección para el periodista Alejandro Leiva. Le pedimos por tercera ocasión, el 20 de noviembre de 2025, le pedimos medidas de protección y como nos habían dicho que no encontraban, no tenían ningún registro, le adjuntamos el oficio donde declinaba competencia a la Fiscalía General de la República. Y obviamente, el 21 de noviembre del año pasado, la Fiscalía da respuesta y envía al siguiente día que nos dicen que no encontraban carpeta, al siguiente día nos dicen y reconocieron haber recibido la carpeta de investigación y nos contestaron textualmente, la carpeta fue turnada al área correspondiente para el seguimiento de la investigación. Estamos hablando del 21 de noviembre de 2025. El 25 de noviembre del 2025 fue la segunda comparecencia que el señor Leiva hizo ante esa institución. La primera, recuerden, fue el 14 de julio del 2025. La segunda comparecencia fue el 25 de noviembre. En esa comparecencia está totalmente certificado que al señor Leiva nosotros le pusimos a la vista el acuse de recibido por parte de Fiscalía porque él desconocía que esta carpeta de investigación había sido turnada a la Fiscalía del Estado. El periodista manifestó que ninguna de las dos autoridades, ni la FGR ni la Fiscalía del Estado, lo habían contactado para notificarles dichas determinaciones. Y en ese momento, 25 de noviembre del 2025, por primera vez el señor Leiva, el periodista Leiva, solicita de manera formal, aunque nosotros ya lo habíamos solicitado en diferentes ocasiones, se solicitara la medida de protección a la Fiscalía del Estado. Y por primera vez le dice a este organismo protector de derechos humanos que enviáramos su solicitud al mecanismo de protección federal para defensoras, periodistas y defensores de derechos humanos. Esta instancia depende, como ustedes saben, del gobierno federal. Estamos hablando del 25 de noviembre de 2025. Derivado de esta buena relación que teníamos con el señor Leiva, de esta comunicación cercana que nuestro personal tenía con el señor Leiva, el 29 de noviembre, como se puede advertir de esta captura de pantalla de su teléfono, y lo quiero decir claro, estos datos los publicamos porque nos fueron previamente autorizados por la familia. El 29 de noviembre, el señor Leiva, preocupado porque la FGR declinó competencia hacia la Fiscalía del Estado, él solicita copia del expediente porque él deseaba presentar una queja ante la CNDH. Porque estamos hablando de una autoridad de carácter federal donde tiene competencia la CNDH. 2 días después, mediante esta vía, también por esta misma ruta, le entregamos copia simple de su expediente de queja, atendiendo a su solicitud. 1 de diciembre de 2025. Por cuarta ocasión, el 2 de diciembre de 2025, le pedimos su colaboración a la Fiscalía para que urgentemente implementara medidas de protección en favor del periodista Alejandro Leiva. Por cuarta ocasión. Y por primera ocasión, porque nos los acaba de decir días antes, solicita la incorporación al mecanismo de protección federal. 2 de diciembre.
El 21 de enero de 2026, la Defensoría reitera la solicitud de implementación de medidas. La quinta ocasión que la Defensoría solicita la implementación de medidas de protección para el mecanismo. El 5 de septiembre, esta institución protectora de derechos humanos reitera por segunda ocasión al Mecanismo Federal de Protección la incorporación urgente del periodista a fin de que se diseñara un plan de seguridad, un esquema de seguridad, porque advertíamos riesgos. Esto fue el 5 de febrero al Mecanismo Federal de Protección. En respuesta, el 11 de febrero, el Mecanismo Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos responde nuestra solicitud, la segunda solicitud, y nos dice que contactó a la víctima, pero que no se encuentra inscrito ni cuenta con la solicitud pendiente de resolución, aun cuando nosotros en un primer momento le habíamos pedido que incorporara al periodista y se le diseñara un plan de seguridad. El 13 de febrero de 2026, derivada de esta comunicación permanente que había con el señor Leiva, la Defensoría, él envía un mensaje donde dice, sigo siendo amenazado, y envía también una relación de números telefónicos donde provenían estas amenazas. La DHPO, cuando es un tema relacionado con, llega a un teléfono, tenemos que certificar, tenemos fe pública, y certificamos. El 17 de febrero damos aviso al mecanismo y le solicitamos por tercera ocasión, estamos hablando 17 de febrero, por tercera ocasión su incorporación de manera inmediata al mecanismo. Tercera ocasión al mecanismo federal. Y enviamos toda la relación de números telefónicos por el cual el señor Leiva había sido amenazado. Y hasta el 31 de julio de 2026 no se ha tenido respuesta del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas. Es una autoridad de carácter federal donde nosotros solamente caminamos en un marco de colaboración con ellos. No nos queda más que desglosar, y ya lo hemos hecho, queja ante la CNDH por la omisión y la falta de actuación que tuvo el mecanismo federal. El 20 de febrero de 2026, al no tener respuesta sobre la carpeta de investigación, la Defensoría solicita nuevamente el estatus de la carpeta de investigación remitida por FGR. Sin embargo, de la entrevista que se tuvo con el director de Derechos Humanos de esa institución, manifestó que no tenía datos de la carpeta en agravio del periodista Alejandro Leiva Aguilar. No localizaban la carpeta de investigación. El 16 de abril de 2026, personal de nuestra Defensoría se comunica vía telefónica con el señor Leiva y se le manifiesta que la Fiscalía sostenía no tener registro de la carpeta de investigación, por lo que se le invitaba a presentar una queja. Ojo, aunque no teníamos queja contra Fiscalía, nosotros dimos un seguimiento de manera oficiosa, por oficio. Atendimos todo este trabajo por oficio, de oficio, y atendimos todas las peticiones que, aunque el señor Leiva no nos los comentaba, estuvimos muy de cerca dándole seguimiento. Y dos, se le dijo también que la Fiscalía Especializada en Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social comentó que se interpusiera una nueva denuncia. El 20 de abril
de 2026. Derivado de esta relación estrecha que se tenía con el periodista, la DDH gestiona una cita con el señor periodista, debido a que había que denunciar nuevamente por el extravío de la carpeta de investigación. Se habló con la fiscal especializada en investigación de delitos de trascendencia social y se acordó que el 22 de abril, en esas instalaciones de la Defensoría, llegaría un ministerio público para recabarle su denuncia. 20 de abril. Y en esta relación de cordialidad estrecha con el periodista, se le mandaba estas notificaciones vía WhatsApp y vía WhatsApp también él contestaba. El 22 de abril de 2026, como se advierte en la captura de pantalla, a esa hora se tenía programada para recibir nuevamente su denuncia. Recuerden, había una carpeta de investigación ya en manos de Fiscalía y contábamos con el acuse. De esa captura de pantalla, la diligencia se suspende debido a que el señor Leiva, y se puede apreciar en la captura de pantalla de su teléfono, él comentó estar hospitalizado. Hablamos del 22 de abril de 2026. El 12 de mayo, en una colaboración con el señor Leiva, nosotros insistimos en que denunciara. Éramos los más interesados en que el Estado lo protegiera. Y se le llamó para retomar la diligencia suspendida. La DHPO le consulta para que se lleve a cabo una nueva fecha para la toma de la denuncia. El periodista, como se advierte de la captura de pantalla, el periodista dice que se encuentra en la Ciudad de México. El 12 de junio de 2026, se requieren los avances de la carpeta de investigación. Insistíamos nosotros en que se trabajara en la carpeta de investigación. Insistíamos, ¿dónde está? ¿Qué está sucediendo? La Fiscalía Especializada nos reitera no contar con información al respecto, ya que nunca le fue turnada la carpeta de investigación. El 22 de julio, ocurre este lamentable asesinato del periodista Francisco Alejandro Leiva Aguilar. La Defensoría, este organismo protector de derechos humanos, hace un enérgico llamado a las autoridades competentes para que con estricto apego a los derechos humanos, al debido proceso y a la debida diligencia, realicen una investigación pronta, exhaustiva, imparcial y efectiva que permita esclarecer los hechos e identificar a los responsables. En ese sentido, nosotros conocedores y sabedores que la Fiscalía del Estado tiene una carpeta de investigación donde declinaron competencia la FGR, solicitó en ese expediente de queja, porque ya no es cuaderno de antecedentes, nunca subestimamos ni desestimamos una queja. Yo lo rechazo categóricamente haber desestimado la queja, porque todo lo que nos llega, todo lo atendemos. En este caso le preguntamos a la Fiscalía el número de carpeta insistimos, el número de carpeta de investigación, el estado en el que se encuentra la carpeta, el delito que se investiga, las personas contra las que se sigue la investigación, si conforme al último requerimiento su Fiscalía emitió medidas de protección, pero lo más importante, le estamos diciendo, dime por qué no emitiste medidas de protección. Y al final pedimos que nos señalaran fecha y hora para que personal de la Defensoría consulte esa carpeta de investigación. El 25 de julio de este año, el sábado pasado, para mí era importante reunirme con los familiares de la familia Leiva.
El sábado por la tarde, noche, nos reunimos con la familia. Ofrezco disculpas si no pudimos sacar esta información antes, pero necesitábamos contar con la anuencia y el respaldo de la familia, porque es un expediente privado, donde tenemos que cuidar los datos confidenciales. Hasta que la familia, este sábado 25 de julio, autorizó que lo diéramos a conocer a la opinión pública. Como observan, a la familia se le dijo las acciones de acompañamiento, las acciones que hizo este organismo defensor de derechos humanos, pero también se le hizo saber hasta dónde llegaban nuestras atribuciones y facultades. Como observan, de todo lo expuesto, es evidente que esta defensoría no fue omisa. En diversas ocasiones, como lo dije hace rato, actuamos de oficio, sin que el señor Leiva nos los pidiéramos. Éramos los más interesados en acompañarlos y que el Estado los protegiera. Ha quedado evidenciado que no solamente pedimos una vez, ni dos veces, fueron 5 veces los momentos que pedimos a la Fiscalía del Estado que se emitieran medidas de protección, a pesar de que a la fecha no tenemos queja, actuamos de oficio. Y pedimos en 3 ocasiones, porque se han presentado los acuses que recibió el mecanismo federal en 3 ocasiones. Toda la trazabilidad documental se encuentra debidamente certificada en nuestro expediente. Y está sujeta al escrutinio por si alguna autoridad la requiere o nos convoca. Por último, amigos y amigas de la prensa, agradecerles nuevamente su presencia. Pero quiero manifestar un dato interesante. Hemos hablado de posibles omisiones y de instituciones que no estuvieron a la altura de la obligación que el Estado tiene de proteger la vida, la integridad, la libertad de quienes ejercen el periodismo. Pero también queremos hablar de algo más profundo. Con frecuencia se pregunta cuál es la función de la Defensoría Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. ¿Cuál es la función de un organismo protector de derechos humanos? ¿Cuál es la función de una Comisión Estatal de Derechos Humanos? La respuesta es sencilla, aunque su labor nunca lo es. Las y los ombudspersos no perseguimos delitos, ni imponemos sanciones. Nuestra fuerza radica en el uso de la autoridad ética que nos confiere la defensa de la dignidad y el combate a la impunidad. La impunidad constituye una forma adicional de violencia cuando las agresiones no se investigan con seriedad, cuando las amenazas son minimizadas o cuando los mecanismos de protección resultan insuficientes. El Estado transmite un mensaje que desalienta el ejercicio del periodismo y debilita la confianza en las instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido que combatir la impunidad constituye una condición indispensable para garantizar la seguridad de los periodistas y preservar sociedades democráticas. Por último, quiero enfatizar: el caso del periodista Alejandro Leiva no debe de convertirse en un número más dentro de las estadísticas de agresiones contra periodistas. Debe ser un punto de inflexión que nos obligue como Estado mexicano a corregir aquello que falló, a asumir cada quien su responsabilidad y a garantizar que ninguna otra persona periodista quede desprotegida. Es cuanto lo que yo tengo que informar a la opinión pública. Les agradezco su atención.
Y ustedes, amable auditorio, y también las autoridades, hagan su propia opinión, su propio análisis de cuán situación está en que pudieron evitar una muerte, no por tratarse de un periodista, sino de un ser humano. Gracias.